pues vamos a iniciar, David, para hacer esto más breve y terminar lo más pronto posible, ¿no? Y que sea una clase en la cual, pues eres contador, me estaba diciendo el profe Casiel, Sí, debes de tener noción pues, de lo que es las contribuciones y el pago de las mismas y el origen de los derechos, de los aprovechamientos. Bueno, entonces yo te voy a decir que por materia fiscal se entiende todo aquello relacionado con los ingresos. ¿Tú cómo ves que los ingresos, pues eso es lo que lógicamente lo que viene a entrar a lo que viene siendo el patrimonio en este caso si hablamos del Estado, son las contribuciones. Entonces, y a las relaciones entre el Estado y los particulares como contribuyentes. Ese es el derecho fiscal. Pues te regula la relación que existe entre los contribuyentes, que son los obligados a contribuir, como lo bien dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, al gasto público. Entonces, es la relación que existe entre el contribuyente y el Estado, pues lo regula el derecho fiscal, ¿no? Pues se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece las siguientes tesis. Fiscal. Por fiscal debemos entender al fisco, y fisco significa entre nosotros la parte de la hacienda pública, que son las contribuciones, impuestos o derechos, ya que las autoridades fiscales tienen la intervención por mandato legal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que pues las autoridades fiscales, la Secretaría de Hacienda, por mandato legal, tiene las facultades, ¿verdad? Como tú, como contador, sabes, que tiene las facultades para, en este caso, iniciar facultades de comprobación, valga la redundancia, a cualquier contribuyente, para obtener contribuciones que, en este caso, un contribuyente haya dejado de pagar, ya sea impuestos, o bien también si existen los derechos. ¿Tienes algún comentario que hacer respecto a este tema, David? No, todo estaba comprendible, maestro. Ok, comprendible. De eso se trata. O sea, yo trato ágil y trato de hacerlo bien, muy práctico. O sea, me gusta utilizar la práctica, porque más que nada, si yo me agarro con la teoría, pues muchas veces los voy a enredar más, ¿no? Pues yo también fui alumno y tuve maestros que pura teoría y nada de práctico. Entonces, es cuando no entiendes. Entonces, más que nada, a ti, pues que eres contador, pues ya estás en la práctica y se te va a facilitar más. Ya como un antecedente, pues decía que los italianos hablan de derecho tributario, los alemanes hablan de derecho impositivo, los franceses hablan de derecho fiscal, de derecho financiero o derecho hacendario. Es como en diversas partes del mundo se le denomina el derecho fiscal. El sistema jurídico mexicano, ya si nos abocamos directamente a lo que es nuestro país, México, no pueden utilizarse las denominaciones anteriormente señaladas, como te dije, o sea, ni derecho financiero, ni derecho hacendario tampoco, debido a que en las disposiciones fiscales de México se aplican no solo a los impuestos o a los tributos en general, sino también a otros ingresos del Estado, como son los productos es decir, los ingresos patrimoniales y los no tributarios, que por lo tanto lo correcto es hablar de derecho fiscal. Pues ya como antecedente, pues te comento que del por qué se le llama derecho fiscal, pues porque ya como te lo comenté con anterioridad, el derecho fiscal pues regula la relación entre el Estado y los contribuyentes y a su vez pues también regula los ingresos, ¿verdad? Que viene a percibir en todo caso el Estado, mediante, en este caso, el pago de contribuciones. Ok. Definición de derecho fiscal. Es el conjunto de normas y principios que regulan la relación jurídica tributaria, entendiendo por esta última el vínculo legal en virtud del cual los ciudadanos resultan obligados a contribuir por una parte proporcional de sus ingresos, rendimientos o utilidades al sostenimiento del Estado. Así es, o sea, todo esto prácticamente va encaminado a la obligación que tienen los ciudadanos a contribuir al gasto público, que lo establece el artículo 31 de la Constitución, que como ciudadanos tenemos, ¿no? Y todo va encaminado al sostenimiento del Estado. Entonces, el derecho fiscal, pues, como nos apoyó aquí María del Carmen, pues es el conjunto de normas, ¿verdad? Y principios que regulan la relación jurídica tributaria. La relación jurídica tributaria entendemos que es el vínculo que existe entre el contribuyente y el Estado. Esa es la relación jurídica tributaria. Entonces, vamos ahora a hablar lo que son los conceptos generales. El concepto de contribución dice que la contribución es una obligación legal de derecho público, como te lo dije ahorita,
De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, los mexicanos están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, proporcional, ¿qué quiere decir? Que debe ser igual. Van a pagar de manera, en este caso, si hay una persona que contribuyentes, entonces se va a dividir, entonces se va a hacer los pagos conforme a derecho proceda. Y de manera equitativa, quiere decir que si un contribuyente tiene menos ingresos, lógicamente va a pagar menos. Si un contribuyente tiene más ingresos, lógicamente va a pagar más. Entonces es lo que según lo señalan las leyes fiscales. Esta proporcionalidad y equidad ha sido interpretada en múltiples ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como sinónimo de capacidad contributiva. O sea, ¿qué quiere decir? Pues como se lo señalé, o sea, de capacidad económica, en este caso el contribuyente, pues se va a ejercer en este caso el pago de la contribución. Entonces, este es lo que obliga, en este caso el artículo 31. No va a obligar a que personas, lógicamente, que perciben menos ingresos, van a pagar más impuestos, sino todo lo contrario, o sea, quien percibe ingresos, pocos ingresos, pues va a pagar menos impuestos. Quien percibe muchos ingresos, pues va a pagar más impuestos. Eso es lo que regula el artículo 31. Vamos a hablar respecto a las contribuciones, ¿no? El artículo segundo, en este específico, la fracción primera del Código Fiscal de la Federación, nos dice que los impuestos son las contribuciones, dice, establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de derecho prevista en la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Entonces, los tipos de contribuciones pues pueden estar regulados mediante impuestos sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos al comercio exterior o impuestos a los depósitos en efectivo. O sea, todos estos tipos de impuestos, en este caso David, que es contador, pues ya debe tener noción de qué se trata, ¿no? Cuáles son los tipos de impuestos que en este caso, dependiendo del contribuyente o la actividad que realice, va a estar sujeto a pagar ese determinado impuesto, ¿verdad? David. Así es, maestro. Ok. Las aportaciones de seguridad social que establece la fracción segunda del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, dice que establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social a las personas que beneficie en forma especial por servicio de seguridad proporcionado por el mismo Estado. Aportaciones y bonos retenidos a trabajadores por patrón, Fondo Nacional de Vivienda por los trabajadores. Cuotas por el servicio social a cargo de patrones y trabajadores. Cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones. Cuotas por el Instituto del Seguro y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. Como podemos ver, pues esto prácticamente es más relacionado con la relación, valga la redundancia, con la relación laboral que hay entre un patrón y un trabajador. Y vienen siendo, en este caso, las aportaciones de seguridad social, todos los que tienen que ver, en este caso, con vivienda, con el pago del seguro social, con y también que en este caso que existen los trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario. Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Qué bueno. No sé, Mari Carmen, ahí claro. como... Mande. Todo muy claro. Qué bueno, qué bueno. Mande, David. No, le hablaba a Mari Carmen, no sé si Mari Carmen cómo anda, le digo. Ah, no, qué bueno que les parece claro. Le digo a David que yo trato de didáctico, pues, o sea, muy entendible. Ahora vamos a señalar lo que viene haciendo las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por las obras públicas. Por ejemplo, las contribuciones de mejoras son las infraestructuras, son las carreteras, las banquetas, los edificios, las bardas, las áreas verdes. Por ejemplo, los servicios públicos, el alumbrado, el drenaje, alcantarillado, pavimentación, todo lo que nos implementa el gobierno, ya sea de manera federal, estatal o municipal, se le llaman contribuciones de mejoras. ¿Ok? Ahora hablamos de nuestra ciudad, ¿no? Mande. Lo que hace embellecer a nuestra ciudad. Sí, empezando con los socavones esos que hay ahí.
No, pues es que está raro ahí, no le quieren dar presupuesto al ayuntamiento de aquí, pero pues quién sabe qué relación existe entre el ayuntamiento y el gobierno federal, porque no le sueltan presupuesto al municipio. Andan de pleito, profe. Mande. Andan de pleito. Sí, sí, como que la relación no está muy bien ahí. Hay gente dice que sí, hay gente que dice que no, pero pues mientras tanto los ciudadanos ahí estamos pagando los platos rotos. Ya ve cómo están los pavimentos también. Mochis antes se distinguía, yo me acuerdo, por ser una ciudad bien, bueno, bien trazada y el pavimento. Y eso, ya ve cómo están todas destruidas las calles. Pero pues ni modo, tenemos que pagar los platos rotos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Bueno, No hay de los otra. derechos, no hay de otra, así es. Bueno, dice, los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso de un aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. En este último caso se trata de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, que es un ejemplo muy palpable. Pues lo que las cédulas profesionales es un aprovechamiento, es un derecho, las actas de nacimiento, el pasaporte, entonces todo eso que percibe en este caso el Estado y que nosotros hacemos un pago, a ellos se les denomina un derecho, ¿no? Por la emisión de algún documento, como puede ser cédulas profesionales, actas de nacimiento o pasaporte. Ahora, los aprovechamientos son ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho público que realiza el gobierno, ya que se recibe de forma, ya puede ser de recargos, intereses moratorios, multas o como cualquier ingreso no calificable como impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que una multa, si por ejemplo, si usted no pagó, ¿qué se puede decir? Pues las multas de tránsito, No, pues en este caso, mande. O no pagó alguna declaración mensual, algo. Exactamente, un pago provisional o de la declaración mensual. Entonces, ya si es acreedor a alguna multa, Ahí va a ser, contribuye. exactamente, a eso se le denomina aprovechamiento. El hecho de que pague la multa, no es decir, es un impuesto, no hay que confundirme. El impuesto tiene su naturaleza ya bien fija. O el que viene siendo el IVA, el ISR, etcétera, y si son las multas o si son los recargos, a eso ya se le denomina aprovechamiento, ¿verdad? Está aprovechando que se pasó altos, que no hizo caso cuando lo pararon. Pues eso ya sería una multa, Una multa de tránsito, ¿no? Pero ya lógicamente que ingresa directamente al gobierno municipal. Así es. Okay, bueno, entonces ahora vamos a verificar lo que viene siendo el concepto de hacienda pública. Dice que hacienda pública es el conjunto de órganos de la administración de un Estado, encargados de hacer llegar los recursos económicos a las arcas del mismo, así como a los instrumentos con los que dicho Estado gestiona y recauda los tributos, englobando tanto los ingresos como los gastos, lo cual supone tanto la planificación de los tributos y demás ingresos del Estado, precios públicos, sanciones, etcétera, como la elaboración de presupuestos generales del Estado para su aprobación por el órgano correspondiente, que viene siendo el Congreso o el Parlamento. La hacienda pública depende normalmente del Ministerio de Economía y Hacienda, aunque esto dependerá de la organización del gobierno para que se opte. Entonces quiere decir muy fácil, o sea, la hacienda pública es quien se encarga de administrar prácticamente los recursos provenientes al Estado, en este caso al país, a la nación. Derivan de los tributos, de las contribuciones que en este caso pagan los contribuyentes, ¿no? Entonces, la hacienda pública también, así como regula los ingresos, también regula los gastos, que en este caso va a ser en el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Pues es la que maneja en este caso el dinero, ¿no? Lo que viene siendo el patrimonio de una nación, ¿ok? Ok. Todo derivado del pago de contribuciones, no hay de otra más. Sí, pues de ahí sale todo para todo, profe. Sale todo, exactamente. Dice que el objetivo del derecho fiscal es proporcionar las bases fundamentales y a su vez proporcionar
sólidos fundamentos para adquirir el dominio completo sobre las contribuciones, sus regímenes y en general todo lo relacionado con estas, así como los ingresos que percibe el Estado, sin importar su procedencia, esto es decir, aun cuando no provengan de tales contribuciones. ¿Ok? Vamos a iniciar con los principios fundamentales del derecho fiscal, que el primero es el principio de legalidad, ¿no? Apóyeme por favor a leerlo, María del Carmen. Sí. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 31, en su fracción... ¿Cuál es? Cuarta. Sí, me trago con... Ok, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone que la obligación de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, no basta que el acto creador de las contribuciones emane de aquel poder que conforme a la Constitución tiene facultades para establecerlas, sino que requiere su consignación en la ley. Esto quiere decir que las contribuciones solo pueden imponerse mediante una ley y que el Poder Legislativo tiene la facultad de elaborarla, siguiendo un proceso legislativo. Ok, pues como lo estamos viendo, o sea, el principio de legalidad del derecho fiscal, pues está consagrado en nuestra Carta Magna, como les había dicho, el artículo 31, en específico en su fracción cuarta, ¿no? Que habla de la obligación que tenemos los ciudadanos, los contribuyentes, a contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, y obviamente, si tenemos la obligación, pues esa obligación tiene que estar consagrada en una ley también. O sea, si en algún momento al gobierno se le ocurre, por tales circunstancias o por las mismas necesidades que tiene la sociedad de crear un nuevo impuesto, pues lógicamente ese impuesto tiene que estar fijado en una ley, y para que ese impuesto se encuentre fijado en esa ley, pues tiene que pasar por un proceso legislativo, ¿no? Para que sea aprobado, aplicado en dicha ley. Todos los impuestos que en su momento se emitieron, como son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre los automóviles nuevos, lógicamente cuando se crearon esos impuestos, tuvieron que haber pasado por un proceso legislativo. Entonces, y todo esto va encaminado al artículo 31, fracción cuarta, es el caballito de batalla, ¿no? Lo que en este caso, la obligación constitucional que tenemos los ciudadanos públicos. Ese es el principio de legalidad. Los principios, continuando con los principios fundamentales del derecho fiscal, existe otro principio que se llama el principio de proporcionalidad y equidad. Se dice que la equidad es en relación con la obligación de aplicar las cargas fiscales a todos los individuos. ¿Qué quiere decir? Que todos, como lo comento, todos los individuos tenemos la misma obligación. Somos ciudadanos, tenemos la obligación de gasto público. Esa es la equidad, que se encuentra en una misma situación jurídica tributaria. Y la proporcionalidad se encuentra relacionada con la capacidad económica para contribuir, fue lo que les comenté. O sea, como lo comento, David, que es contador, sabe que dependiendo el ingreso que percibe, en este caso un contribuyente, que realice una actividad, es donde se va a basar, en este caso, su obligación, ¿verdad? A autodeterminarse él como contribuyente a pagar un impuesto, o termina sin pagar el impuesto, puede ser en este objeto a una sanción administrativa, como es una multa, o a su vez también puede ser objeto de inicio de facultad de comprobación por parte de una autoridad hacendaria. Entonces, una vez que ese contribuyente no paga sus impuestos, pues lógicamente será acreedor al procedimiento de fiscalización y a su vez sancionado, o mediante una resolución administrativa tendrá que pagar esas contribuciones. Entonces, esos son los principios de equidad. La proporcionalidad es que todos vamos a pagar impuestos, y la equidad es dependiendo de la capacidad económica de cada ciudadano, ¿no? Muy bien. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. El marco legal del derecho fiscal lo constituye en primer término la Constitución Política, eso los comenté. El artículo, ¿se acuerdan qué artículo es? 31. 31, fracción cuarta, maestro. Fracción cuarta. Perfecto, así Y es. el código el 1 y el 2 del Código Federal de la... Así es.
Perfecto. El segundo término lo es la Ley de Ingresos de la Federación, la cual establece los renglones sobre que el Estado va a percibir ingresos en ejercicio fiscal. Y el tercer término ya son todas las leyes fiscales, iniciando principalmente por el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Que es una ley general. Y siguiendo a su vez las leyes especiales, como son la ley del impuesto sobre la renta, la ley del activo, la ley del impuesto al valor agregado, impuestos especiales sobre servicios, etcétera. Entonces, es donde es como una escalera, pues. Primero está la Constitución, luego está la Ley de Ingresos de la Federación, y ya luego están las leyes, en este caso, exactamente, las que derivan de ellas. Pero en primer término viene la Constitución. Exactamente, y ya de ahí ya vienen las demás leyes. Bueno, ok, entonces continuamos con la autonomía del derecho fiscal. El derecho fiscal es autónomo porque se considera como una disciplina jurídica o una rama autónoma del derecho, cuyo objeto de estudio son precisamente los ingresos y las relaciones mencionadas, con la idea de crear un sistema de normas jurídicas de acuerdo con determinados principios que le son comunes y que son diferentes a los otros sistemas normativos. O sea, sí, exactamente, el derecho fiscal tiene muchas diferencias a comparación del derecho civil, del derecho mercantil, y el derecho penal. Pero a su vez, por eso es autónomo, pero a su vez también yo considero que también hay similitud, porque por ejemplo, David, pues están relacionados con todas. Exactamente, quien comete el delito de defraudación fiscal, pues es un delito y ahí estamos relacionándolo con el derecho penal, ¿verdad? Así es. Entonces, las relaciones entre patrón y trabajador, las retenciones cuando el impuesto al trabajador. El derecho laboral ahí. Entonces, es por eso que también existen relaciones, ¿no? Por una parte hay autonomía y por otra parte hay relación. Aquí está ya, mira. Las relaciones con otras ramas del derecho. El derecho fiscal se encuentra relacionado con otras ramas del derecho, de las cuales ha tomado en algunos principios generales, entre otros conceptos e instituciones jurídicas que el derecho fiscal ha adoptado para sus fines. Como en la ilustración, se señalan algunos elementos del derecho fiscal, otras ramas del derecho, sin pretender de agotar todos. Pues el derecho constitucional, ¿verdad? Principalmente porque sabemos que la obligación de los contribuyentes está consagrada en el artículo 31. Fracción cuarta. ¿Ok? El 73 dice aquí. Y el 73, fracción séptima. Bueno, como les comenté, pues sí tiene relación con el derecho civil, porque esta rama del derecho, por ejemplo, los conceptos de obligación como es el domicilio, que es el pago, la compensación. Entonces, en derecho fiscal, pues, el domicilio, pues sabemos que es algo muy importante porque el domicilio fiscal del contribuyente, para empezar, es donde se supone que debe existir esa manifestación por parte del contribuyente para que ahí la autoridad, en dado caso de que pueda localizarlo, tiene que ser en el domicilio fiscal del contribuyente. ¿Dónde, tú como contador, David, en dónde está obligado a llevar el contribuyente la contabilidad? En el domicilio fiscal que señala ante la autoridad. Exactamente, domicilio fiscal. Entonces, y hablando ya en términos de derecho mercantil, dice que esta rama es conveniente precisar que se han tomado los conceptos de sociedad mercantil, empresa, etcétera. Entonces, el concepto de sociedad mercantil lo maneja el derecho fiscal y el concepto de empresa, muchas veces, en vez de hablar en este caso, cuando estamos hablando de una persona moral, también se le denomina empresa. Entonces, pero ese término es totalmente adoptado por el derecho mercantil. El derecho procesal dice que los principios e instituciones relacionadas control de la legalidad de los actos del fisco, como son los recursos administrativos y juicios de nulidad, como el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, el derecho procesal, pues te habla de los procedimientos. En este caso, ¿qué procedimientos? En materia fiscal existen directamente dos medios de defensa. Si tú eres objeto de una revisión, de una auditoría, y en la auditoría se te determinan contribuciones por medio de la determinación de un crédito fiscal, y tú como contribuyente no estás de acuerdo con la emisión de ese crédito fiscal, que son contribuciones omitidas más actualizaciones, que son recargos, que son multas. Entonces, si ese pago, si ese cobro se te está haciendo excesivo, tú tienes derecho a impugnarlo, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo impugnas? Mediante un recurso de revocación o
mediante un juicio de nulidad, que son 30 días hábiles posteriores a la fecha en que surte efecto la notificación de la resolución. El juicio de revocación se ventila ante el mismo SAT, o sea, ante la Administración Desconcentrada Jurídica. Y el juicio de nulidad, ese sí se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en este caso, por circunscripción territorial, nos corresponde en la ciudad de Culiacán, que es la Sala Regional del Noroeste 3. Entonces, son los juicios administrativos o los recursos que en materia fiscal se llevan. Recurso de revocación o juicio de nulidad, ¿ok? Ya más adelante, si hablamos de los medios de defensa, la verdad que para mí eso es lo que más me gusta porque soy abogado y yo llevaba directamente, nosotros hemos llevado juicios de nulidad y recursos de revocación y para mí tengo algo de experiencia. Pues, bueno, entonces, y como comenté ahorita, ya ves lo que hablamos, David, del derecho laboral, está relacionado porque con la relación de los trabajadores con la empresa. Exacto. Lo que comenta de retención del trabajador y de respecto al ISR, ¿verdad? Constituye una obligación y la retención constituye una obligación que está consagrada en el artículo 26 del Código Fiscal, ¿verdad? El hecho de que tu patrón te retenga el ISR es una obligación totalmente consagrada y que aparece lógicamente la constancia de retenciones y sueldos y salarios y asimilados, ¿verdad? Entonces, concluyendo la unidad, la primera unidad, ¿sí? La ubicación del derecho fiscal dentro de la ciencia y el derecho. Al traer el tema de la ubicación del derecho fiscal dentro de la ciencia y el derecho, nos debemos de remitir al punto relativo a la denominación. En efecto, la ubicación y la denominación, al analizar ambos estudios, se llega a la conclusión de que se refiere a lo mismo. Por lo tanto, hay que decir que el derecho fiscal no se ubica dentro de ninguna rama del derecho, sino que se trata de una verdadera rama, como lo comentamos, pues de que el derecho fiscal es totalmente autónomo a lo que viene siendo el derecho. ¿Por qué? Porque tiene su propio procedimiento, tiene sus propios conceptos, entonces es por ello que es una rama autónoma del derecho. Pues hasta aquí llegamos a la unidad primera, no sé si iniciar, ¿no? Ahora con los ingresos del Estado. El punto 2.1 que habla de la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado es la función que desarrolla para procurarse de los recursos necesarios y estar en condiciones de sufragar los gastos públicos destinados a satisfacer las necesidades colectivas a su cargo mediante la prestación de servicios públicos correspondientes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que financiera del Estado nos está diciendo muy claro en este caso el concepto, que es la función, en este caso, que desarrolla propiamente el Estado, ¿verdad? Para hacerse llegar en este caso de contribuciones con la necesidad. Se supone que las contribuciones, la finalidad es para sufragar los gastos públicos, los gastos que se originan del mismo Estado. Asimismo, esta actividad se desenvuelve dentro de la administración pública y tiene como finalidad la satisfacción de necesidades colectivas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esta actividad, pues, la lleva a cabo, en este caso, la administración pública y muy específico, pues, hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es donde se recaudan los impuestos y es donde se procuran, en este caso, los ingresos que percibe el Estado para que estos sean destinados a los servicios públicos o a las mismas necesidades que el Estado tiene. Esa viene siendo la actividad financiera del Estado. Es la forma en cómo el Estado obtiene los ingresos, ¿verdad? Por medio de la Secretaría de Hacienda. Bueno. Recaudación. Exactamente. Las etapas de la actividad financiera del Estado es la obtención de ingresos, los cuales pueden provenir de la realización de actos regulados desde el derecho del marco privado. Como que hablamos, o sea, cómo obtienen los ingresos, en este caso el Estado, como son aquellos que se obtienen el Estado cuando logra ganancias por el ejercicio de las actividades, tanto industriales como comerciales, por actividades realizadas dentro de la esfera del derecho público, como son los que perciba a través de los impuestos. ¿Okay? La administración y fomento de los recursos obtenidos
derivados de la actuación en cualquiera de sus dos personalidades, ya sea como derecho público o como sujeto del derecho privado. Y la otra etapa que viene siendo las erogaciones necesarias para realizar los múltiples y variadas atribuciones de actividades, tanto propias como de la colectividad del Estado que tiene a su cargo. Entonces, estas son las tres etapas de la actividad financiera del Estado, que vienen siendo la obtención de ingresos, ¿verdad? Por una parte, por otra parte, la administración y el fomento de los recursos, ¿verdad? Y las erogaciones necesarias para realizar, en este caso, varias actividades y, en este caso, con la finalidad propias de que tiene el Estado, ¿no? Ok. Continuando. Los aspectos de la actividad financiera. María del Carmen, ¿me apoya, por favor, a leer los aspectos de la actividad financiera del Estado? Claro, por favor. Económico. Número 1, económico. Es incuestionable que la actividad financiera posee un aspecto económico, por tanto, se ocupa de la obtención o inversión de recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado. Número 2, político. La actividad financiera tiene una naturaleza política porque político es el sujeto agente. Políticos son los poderes que aparece investido. Políticos son también los fines del Estado para lo que se desarrolla la actividad financiera. Número 3, jurídico. La actividad financiera se regula por el derecho objetivo. Por tanto, el estudio de aspecto jurídico de la actividad financiera del Estado comprende el derecho financiero. Número 4, sociológico. La actividad financiera del Estado tiene aspectos sociológicos porque el régimen de las contribuciones y de los gastos públicos ejerce una determinada influencia sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. Ok, entonces es como aquí María del Carmen pues nos apoyó a leer en qué beneficia o cuál es en este caso, qué es lo que quiere decir los aspectos de la actividad financiera. Entonces nos maneja cuatro tipos de aspectos, que es el económico, ¿verdad? Que es el político, que es el jurídico y el sociológico. El que nos apoyó, mande. Y el sociológico. Exactamente, sociológico. Sí, el que ya nos ayudó a leer cada uno. ¿Qué fue lo que dije? No, sí, está bien. Nada más que como okay. yo lo dije al mismo tiempo que usted. Sí. Bueno, entonces la clasificación de los ingresos públicos, dice. Para esta clasificación de los servicios del Estado tiene que realizarse erogaciones en miles de millones de pesos, dice. Para lo cual recurre a diversos medios para llegarse de los ingresos, ¿ok? Con el tal de satisfacer las necesidades colectivas. Lo que ha tenido como consecuencia la clasificación de los ingresos que a continuación vamos a analizar. Los ingresos públicos se pueden, en todo caso, primeramente vamos a hablar de los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios que percibe el Estado regularmente en cada ejercicio fiscal, los cuales deben ser suficientes para cubrir los gastos públicos ordinarios, como lo es el impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, al impuesto sobre la renta, se le llama un ingreso ordinario, ¿verdad? Entonces, y a su vez, si hablamos también de los ingresos extraordinarios, son aquellos que el Estado percibe en situaciones excepcionales y se utilizan para hacer frente a las necesidades imprevistas, como son terremotos, plagas, epidemias. Entonces, ese tipo de ingresos, ¿verdad? Son los que se utilizan para, en este caso, para hacer frente a ese tipo de situaciones naturales que se den, en todo caso, en una sociedad. Los ingresos federales, pues caemos otra vez, vienen siendo el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Son ingresos que se le denominan ingresos federales. Ingresos estatales, impuesto a la industria o impuesto al comercio. Este tipo de impuestos, pues ingresos que no son, en este caso, que son percibidos directamente a la federación, que son ingresos del Estado. Y si hablamos de impuestos municipales, pues ya sabemos que está el impuesto predial, está el impuesto sobre adquisición de inmuebles, sobre espectáculos públicos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, con este tipo de ingresos? Haz de cuenta que son los tipos de impuestos, pues así como hay impuestos federales, hay impuestos estatales y hay impuestos municipales, ¿no? Que aquí en este caso,
lo estamos denominando como ingresos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces... Hombre, Rey David, te sientes como pez en el agua en esta materia, ¿verdad? Sí, nomás. Ahí está nomás David. Sí. Se está retroalimentando, dice. Sí. Sí, pues prácticamente es algo que él es contador, pues, y ya yo soy más que nada, pues, abogado, y a mí es lo más la cuestión jurídica, pero en cuestión contable, pues, lógicamente aquí David es el perito en la materia. Sí. Se lo leo, profe. Bueno, mande. Lo leo. Por favor, ándale. Ok, administración de los ingresos públicos. La administración de los ingresos públicos resulta muy compleja debido a la diversidad de procedimientos que deben seguirse para tener una buena recaudación y administración. Son muchas las maneras como puedan recaudarse los ingresos públicos: efectivo, especie, timbres, marbetes. ¿Qué es eso, profe, marbetes? Marbetes es una forma de cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso, los utilizan en las botellas, en las bebidas alcohólicas. Ah, okay. Entonces, con ese marbete es como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regula el ingreso de bebidas, en este caso, o el control de bebidas. Es el ticket. Ya ves que hay unas bebidas que traen, que dice SHCP. Así, si compras una botella de vino, casi siempre las que están, en este caso, legalmente internadas a territorio nacional. Si tú te vas a una tienda, Walmart, Sam's, y compras una botella que en este caso es importada, como un whisky escocés, un champán, lógicamente francés, ya vienen en las ¿cómo se llama? En las tiendas, está el marbete de la Secretaría de Hacienda, Okay. un código con el cual se controla esa bebida, por lo cual ingresó. Pero ya lógicamente si la compras directamente en Estados Unidos, o se la compras a alguien de los que se dedican a vender por contrabando, pues no tiene el marbete, exactamente. Muchas veces la autoridad hacendaria realiza verificaciones o visitas domiciliarias para verificar los marbetes o precintos que le llaman. Por ejemplo, pues llega la autoridad y llegan a un establecimiento comercial y le verifica primeramente que todas las botellas, muchas veces el contribuyente está obligado a romper, a quebrar todas las botellas, porque esto para evitar que las rellenen. Entonces, y checan los marbetes. El marbete trae como un código. Entonces, hacen la auditoría, ponen el número de marbete, lo anotan. Entonces, como estrategia fiscal, ya levantan el acta y a los meses ven a ir otra vez y checan si esos mismos números que levantaron en el acta, checan si esos mismos números están otra vez en las botellas que tienen en exhibición. Okay. Exactamente, y le tienen que decir, ¿sabes qué? Ocupo que estos marbetes, que estas botellas las hayas roto. Entonces van y checan a que se haya roto, y si no lo rompieron, ya son acreedores a una sanción. En este caso puede ser una multa o puede ser hasta la clausura por 3 días del establecimiento. Wow. Esas son las sanciones. Ok. Es marbetes, bonos expedidos por la Tesorería de la Federación u otras, de acuerdo con lo que se establezcan las leyes relativas, los contratos, concesiones o permisos que lo rijan. La recaudación y administración de los ingresos públicos realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se hacen a través de las oficinas federales de Hacienda, toda vez que estas ya no existen, y dicha secretaría autorizó a las instituciones bancarias para recaudar las contribuciones. Sí, pues prácticamente cuando aquí David otra vez como contador puede decir, o sea, cuando vas y pagas, te dan el formulario que pues lógicamente vas y pagas a la institución bancaria, ¿no? No vas directamente a pagarle al SAT. Entonces, hay un convenio, se puede decir, de colaboración entre las instituciones bancarias y el SAT para efectos de que ellos reciban, más que nada, reciban ahí yo no estoy de acuerdo que dice que las instituciones bancarias van a recaudar, no, ellos no recaudan, directamente quien recauda es el SAT, pero exactamente, ellos únicamente nada más reciben el depósito, reciben en este caso el pago que está realizando el contribuyente,
para que a su vez, pues el mismo banco lo va, en este caso, a transferir a las arcas del gobierno, ¿no? A las arcas de la tesorería de la federación. Sí. Ese es el procedimiento. Bueno. Dice que la administración de los ingresos públicos comprende las siguientes operaciones. Punto número 1, la determinación de los créditos fiscales. El artículo 4 del Código Fiscal de la Federación establece que los créditos fiscales son los que el Estado o sus organismos descentralizados tiene derecho a percibir por las contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Según la Auditoría Superior de la Federación, significa que los créditos fiscales no son concesiones de la autoridad, sino que tienen su origen en el cumplimiento por parte de los contribuyentes de las disposiciones que establecen la legislación fiscal, luego de que las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación, de liquidación y sancionatorias. O como les comenté yo, pues, cuando la autoridad fiscal realiza sus facultades de comprobación, en este caso, a una empresa X, hablando en términos de aprobación, es lo que comúnmente denominamos como una auditoría. Llega la autoridad fiscal, principalmente llega, notifica al contribuyente o al representante legal. Si es persona física, pues al contribuyente. Si es persona moral, pues tiene que ser el representante legal. Notifica la orden de visita domiciliaria o la revisión de gabinete. Ya, pues lógicamente, una vez notificada la orden correspondiente, se inicia ya esas facultades de comprobación. Lógicamente, derivado de que de la documentación que el contribuyente proporcione, ya y derivado de la valoración, se emite una liquidación o una resolución administrativa. Entonces, ahí se le da a conocer al contribuyente cuáles fueron las omisiones que cometió, si es acreedor a una o más pagos de contribuciones, ahí se le determinan, ¿sabes qué? Te detecté que tú debes por concepto de ISR tanto, te detecté que debes por concepto de IVA tanto, te pagaste utilidades a tus trabajadores tanto. Entonces, más recargos, más multas, la suma de todo eso se le llama crédito fiscal. ¿Ok? Entonces, eso es un ingreso que percibe el Estado. Pero como les comenté, o sea, si el contribuyente no está de acuerdo con ese crédito fiscal, ¿qué es lo procedente? Interponer un recurso de revocación o interponer un juicio de nulidad. El contribuyente tiene sus derechos también, ¿ok? Entonces, a eso es lo que se denomina crédito fiscal. Los créditos fiscales prácticamente también son de las facultades de comprobación. Dice que la administración de los ingresos públicos comprende las siguientes operaciones. Fijación de cantidad líquida, dice. La determinación de cantidad líquida de un tributo se define como la operación matemática encaminada a fijar su importe exacto mediante la aplicación de tasas tributarias establecidas en la ley hacendaria. Bueno, ahora, pues ahora el punto número 4 que habla de la concentración. La concentración pues es un indicador económico global de la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado. Muestra la forma que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes factores de la producción: tierra, trabajo, capital y organización, ¿verdad? Es la forma en cómo se distribuye el ingreso, en este caso, en una sociedad. Eso viene siendo la concentración, se le denomina. Vamos allá casi a concluir. Las erogaciones o aplicación de los ingresos públicos. ¿Cómo se aplican los ingresos públicos? Todas las cantidades que se recaudan por concepto de ingresos públicos en el Estado, una vez que son concentrados en la tesorería de la Federación, aun cuando las leyes especiales las destinen a un lado o para ser aprovechados en actividades de la administración pública, solo podrá disponerse por aplicación del presupuesto de egresos. ¿Qué quiere decir? Si no existe un presupuesto de egresos, el presupuesto de egresos es el que nos determina a dónde se van a ir encaminadas esos ingresos que percibe el Estado. El presupuesto de egresos es el que nos habla o dice, ¿sabes qué? Ahí lo vas a gastar. ¿No? Ok, si el presupuesto de egresos no lo establece, pues entonces estaríamos hablando de que ese ingreso no se le está dando el destino correspondiente. Dice que los ingresos públicos del Estado no pueden destinarse a fines específicos, solo en los casos que expresamente los determinan las leyes. En este caso, el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Y el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación nos establece que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, muy estrechamente relacionados, ¿verdad?
con el artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta. Las disposiciones del Código se aplicarán en su defecto y de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrán destinarse una contribución o gasto público específico. También nos señala el artículo primero del Código que la Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente, ¿ok? Entonces, dice que los extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las cantidades o agencias pertenecientes. También el artículo primero nos señala que las personas que de conformidad con las leyes fiscales no están obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Entonces, esto es lo que nos establece propiamente el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Que nos habla específicamente de la obligación que tienen las personas físicas y las personas morales a pagar impuestos para contribuir a los gastos públicos, relacionada con el artículo 30. El 73. Mande. El 73 de la Constitución que está ligado al 31, ¿qué señala el 73? También habla de la obligación, de contribuir al gasto público. Está relacionado directamente al 31. Son parecidos. Sí, sí, así es. Igual pues no, se me pasó sinceramente poner lo que señala, pero es exactamente lo que... En una de las láminas decía el artículo 31. Y también habla de lo que viene siendo el pago de las contribuciones también. Bueno, pues aquí concluimos lo que viene siendo la unidad 1 y unidad 2 de la materia de derecho fiscal. Díganme qué les pareció, si tienen alguna duda, lo podemos ver ahorita o qué opinión me dan respecto a la materia. No, pues a mí fue muy claro la información, no sé, Mari Carmen ahí. También, profe, muy claro, está muy entendible.